El impacto que tiene el incremento de la violencia, sobre todo en estos últimos meses, siembra dudas sobre la efectividad del trabajo en seguridad, del llamado bloque de seguridad que interactúa entre Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las calles y todos los recintos del país frente a la acción delictiva, criminal de las bandas y de las economías criminales en el Ecuador. El problema más grave que tiene nuestro querido país y de lo cual vamos a conversar con el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Nacional, experto en temas de inteligencia, contrainteligencia y operaciones militares, para analizar, creo yo, las causas que tienen que ver con este crecimiento. Según datos reflejados por varios observatorios y por el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos, estos últimos 6 meses hasta junio de 2025 se podría perfilar como el año más violento en la historia del Ecuador, incluso más allá del 2023. Mencionaba hace unos días que en el 2024, con la decisión estratégica del gobierno nacional, del presidente de la República, de decretar el conflicto armado interno, luego llamado conflicto armado no internacional, CANI, esta tendencia de la violencia a crecer disminuyó ese primer semestre de 2024 y luego fue retomando impulso, podríamos decirlo así, hasta llegar a mediados de este año con unos índices incluso superiores. General Wagner Bravo, bienvenido, buenos días a estos micrófonos, a esta señal de Exa Radio. Buenos días, Juan Carlos, y a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente la ola de violencia que tiene de Ecuador está llegando a niveles que no los habíamos tenido anteriormente. Y la situación es que no podemos irnos acostumbrando a que esto suceda. Lo mismo sucedía tú recordarás cuando comenzaron las muertes, las matanzas y masacres, se podría llamar así, en las cárceles, que al inicio eran 10, 15 y cuando pasaron de 100 o 120 decíamos, bueno, nos acostumbramos y eso no puede pasar porque simplemente estaríamos bajando los brazos para decir llévese en las cárceles en ese caso o ahora llévese en el país. Y lo importante de esto es que el sistema de seguridad pública del Estado tiene que funcionar como un todo. Yo creo que al sistema político del país, a los partidos políticos hoy, una serie de movimientos políticos, les tomó por sorpresa la disolución de la Asamblea, la famosa llamada muerte cruzada, y tuvieron que organizarse rápidamente para poner candidatos y ir a la primera vuelta. Eso no permite que un partido político consciente, racional, responsable, se organice para poder gobernar el país durante 4 años. Sin embargo, eso pasó y llegamos a las elecciones, llegamos al 2023, el 23 de noviembre, en que el presidente Noboa asumió el poder. Y yo creo que a él y a todo su equipo también le sorprendió. Y peor todavía que ya inmediatamente pues tenía que tomar el poder y después pasó la toma del Canal 10, tomó la fuga de Fito y todo eso hace que el gobierno en ese caso y en este caso el Estado haya reaccionado. Entonces en un primer momento ante la situación que se vivía había que reaccionar para demostrar en primer lugar al pueblo ecuatoriano de que se tenía que actuar y con quién, con las fuerzas del orden. Se crea el famoso bloque de seguridad que tiene un problema desde mi punto de vista porque en las operaciones militares tenemos que hablar de unidad de mando, unidad de esfuerzo. Tiene que haber una sola cabeza. Y aquí hay 2 cabezas que me parece que en un determinado momento también están compitiendo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional. Cuando anteriormente en los decretos en caso de excepción se declaraba que el responsable era el Ministerio de Defensa y todo el mundo coadyuvaba hacia eso. ¿Y por qué? Porque estamos ante la defensa del Estado. ¿Y quién es responsable de la defensa del Estado ante este ataque? Son las Fuerzas Armadas. Eso lo dice la Constitución, la Ley de Seguridad Pública del Estado y otro tipo de leyes concomitantes con esto. Pero bueno, sucedió y en un primer momento, pues como bien lo dices tú, hubo un esfuerzo, hubo una baja de violencia. Se nos dijo que en el 2024 había bajado un 17% las muertes violentas. Pero recordemos que hay actores
que son nacionales y hay actores que son internacionales. Ya los actores nacionales tienen sus propios objetivos, tienen sus propios intereses, y los actores internacionales de lo que nos está pasando también tienen sus objetivos y sus intereses. Y el ejemplo más claro es que cuando yo tengo algún efecto de valor en mi hogar, yo comienzo a poner seguridades de acuerdo a la amenaza que estoy viendo, de acuerdo a las inquietudes y a los riesgos que tengo. Entonces pongo una cerca, pongo un candado, pongo cámaras, pero el delincuente, porque hay que llamarlo así, él si sabe que tengo valores, si yo le pongo una cerca, él trata de cómo romper esa cerca. Y después, si ya le he puesto cámaras, él trata de cómo burlar las cámaras. Y así, porque su supuesta forma de vida y negocio es continuar con sustraerme los bienes que yo tengo. Eso pasa con el crimen nacional e internacional organizado, que ya tuvimos un primer enfoque del bloque de seguridad, de la mano dura, pero inmediatamente se comenzaron a acoplar las cosas para ver cómo burlar eso. Y es lo que estamos viendo, que hay un incremento de la violencia a finales del año 2024 y en estos primeros meses. Entonces quiere decir que el plan, que realmente no conocemos, y no conocemos, Juan Carlos, si es que cuál es la política de seguridad del Estado. Tiene que haber una política escrita. Y esa política no solamente es para el bloque de seguridad. Esa política no solamente para Fuerzas Armadas y Policía. Esa política es para todo el Estado ecuatoriano, para los 17 millones de ecuatorianos, para las organizaciones privadas, públicas, medios de comunicación, para el ciudadano y a pie, como normalmente se dice en el adagio popular, que de una u otra manera decante en estrategias de qué es lo que vamos a hacer. Por eso digo, una primera estrategia del bloque de seguridad para poner la mano dura y bajar y contener la violencia es una estrategia, pero si existe un plan, que no sé, nos dijeron que hay un plan Fénix. Este plan tiene que, en la vida militar se habla de la conducción operativa, la conducción ya en el momento. El plan se lo concibe ante hipótesis de que podría pasar esto, podría pasar este otro, podría pasar esto, pero ya se vuelve una orden de operaciones en términos militares por lo que se está viviendo. Y ahí comienzan otras circunstancias por las cuales hay que ir analizando si los objetivos, los plazos, los tiempos, las estrategias están funcionando para ir cambiando y adaptando y mejorando ese plan de acuerdo a lo que se está viviendo, porque en esta guerra híbrida la situación es altamente volátil y cambiante. General Bravo. Sí, Juan Carlos. Perdón la interrupción. Lo que tenemos son masacres. La última masacre ocurre hace pocos días, ¿no es cierto?, en El Empalme. 17 asesinados, 11 heridos, de los cuales podrían morir algunos más, desafortunadamente. Se señala que en esta última, que es la más grande masacre en un solo sitio que se ha dado en la historia fuera de las cárceles, vemos un modus operandi: armas largas, automáticas, ataques tipo comando, disparos indiscriminados. En este caso fue a 50 personas que estaban reunidas en un local. Eso se da 8 días después de otra masacre, ¿no es cierto?, en una gallera, etcétera. O sea, este es un mecanismo que se viene implementando con el objetivo, es claro, de sembrar terror en la población, decir aquí soy el que mando, yo asesino a mansalva, porque al final del día lo que sucede con el Estado es que llega a recoger los cadáveres, llega a recoger los indicios y ofrecer investigaciones. Y hasta hoy, de lo que se sabe desde la primera masacre de este año, no hay un solo informe sobre lo que ha pasado. Entonces, tenemos un Estado reactivo, tenemos un modus operandi en su experiencia, a la luz de su experiencia general. ¿Cómo han cambiado y por qué se están dando estas cosas? Juan Carlos, por eso hacía una especie de análisis de lo que nos está pasando. Entonces, la conclusión es lo que tú acabas de decir. Somos un Estado reactivo. Cuando un plan tiene la prevención, que es todo lo que tenemos que hacer para no llegar al momento en el que estamos viviendo. Pero como digo, le sorprendió a todo el mundo y estamos en una reacción, y por eso hablaba también de los intereses de los actores. Entonces, los actores, especialmente internacionales, porque esto tiene, desde mi punto de vista, causas internacionales. Hay 300,000 hectáreas de hojas de coca en los países colindantes, una producción de 4,000
kilos de coca pura, que al consumidor final serán 20,000 kilos de coca, porque le van mezclando de todo. El que consume ya drogas al final no se sabe qué mismo tiene esa, por poner el caso, la cocaína, ¿cierto? Y por lo tanto hay una demanda, hay una oferta y hay unos intermediarios que viven de esto, que son los grandes carteles de la droga. Se conoce que nuestros grupos delincuenciales, hoy llamados terroristas, tienen contacto con Jalisco Nueva Generación, con el otro grupo y el otro cartel, con los carteles de Albania. Y ellos, por más que declaremos un conflicto armado interno, no van a dejar de buscar su interés y su objetivo. Entonces, lo que tú decías al inicio, antes de iniciar esto, acerca de la muerte de los periodistas, es una estrategia que montaron en México, por poner un ejemplo, los grandes carteles de la droga. Asesinar a quienes estaban dando noticias, a quienes hacen periodismo de investigación. Recordemos que hace algún tiempo aparecieron colgados en el puente allí en Durán, que son técnicas de estos grupos delincuenciales para usar el terror. Y por lo tanto, ellos van a continuar con sus intereses. ¿Y qué les busca ahora? Dicen, muy bien, pues tenemos que seguir sacando la cocaína del Ecuador, por el Ecuador, de los países colindantes. El país de Ecuador es un país débil institucionalmente. El país de Ecuador no tiene una consolidación para tener un poder nacional fuerte. Toda esa debilidad ante estos grupos que tienen muchísimo dinero, que tienen una planificación, que tienen ya estrategias de cómo continuar con su negocio, nos vuelve vulnerables. Y vulnerables quiere decir que yo voy a capturar delincuentes y me voy sin chaleco antibalas. Quiere decir que cualquier disparo que salga me va a afectar. En esa situación está el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que es posible que la salida de este señor Fito, que al parecer estuvo hasta negociando, pero que él no se fue desde mi punto de vista de buena gana. Él se fue ya organizando cómo iba a funcionar su estructura. Porque no es que le capturaron de la noche a la mañana y ya se fue. Él debe haber dicho, el negocio continúa así, el lugarteniente es así, las armas están aquí, la cocaína viene por acá, lavamos el dinero, porque inclusive van a necesitar recursos para pagar sus abogados en los Estados Unidos. Ante eso, es posible que al interior de estos grupos se estén buscando ya quién va a ser el líder, o 2, o 3, o 4, o también haya una disección, y que son las masacres que estamos viendo. También es posible otra hipótesis de que al no haber un cabecilla, otros grupos quieran tomar el territorio de otros y le digan, bueno, oiga, los choneros que están sin cabecilla, que están tal vez confundidos, nosotros nos vamos a imponer para ganar este cierto espacio. Y por lo tanto comienzan estas masacres, pero que ya tiene otra técnica, como decía Juan Carlos, en que no se va a objetivos puntuales a los cuales yo quiero eliminar, sino como ha pasado y el caso es México, que se llega a una reunión y caiga quien caiga. Ojalá hayamos eliminado al que queríamos, y si no, pues tenemos que causar terror, como lo que estamos viendo, lo dices tú, 17 muertos y posiblemente increciendo. Entonces ya esto se ha vuelto una anarquía y regresa a lo que tú decías, que hay una reacción. De nada nos sirve que ya tenemos las fotos, los videos, que vamos a hacer la investigación, si no podemos prevenir todo esto. Ahora, ¿es posible prevenir esto, general? ¿Es posible prevenirlo? ¿Cómo se previene esto? Desde luego, Juan Carlos, cuando tenemos una planificación que hay que ir evaluando, cuando tenemos un concepto claro de unidad de mando, cuando tenemos un sistema que funcione como un todo, no solamente con Fuerzas Armadas y Policía, en donde la justicia de una u otra forma tenga un objetivo claro. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hace algún tiempo, Juan Carlos, creo que contigo inclusive conversábamos de que a los delincuentes, hoy llamados terroristas criollos, se les pagaba en dinero todo ese trasiego de la droga de los países vecinos hacia nuestros puertos para una supuesta exportación. Pero después les comenzaron a dar y a pagar en droga. Y ellos no pueden vivir con la droga, entonces comenzaron lo que se llama monetizar la droga, entonces a venderla en diferentes espacios. Y es por eso que hoy vemos que hay delincuencia y crimen organizado en casi todas las provincias del país, porque esa droga tiene que ser monetizada, y entonces viene el microtráfico. Entonces hay dos luchas intestinas entre estos grupos, unos que quieren los corredores de movilidad, que se llaman en términos militares, para llevar la droga desde las fronteras hacia los puertos donde supuestamente la exportamos. Y la otra droga
que está siendo distribuida a los ecuatorianos, que está contaminando a nuestra sociedad. Y ahí es bien en donde las luchas ¿por qué hay una lucha en Cuenca? ¿Por qué hay una lucha en Santo Domingo? En lugares en donde no tienen razón, no están cerca de los puertos, porque están queriendo imponer su ley del microtráfico y contaminando la sociedad. Ayer escuchaba en una ciudad que llegó un determinado cabecilla de los Lobos a decir, a ver, esta ciudad está muy tranquila, a ver, vamos a organizarnos, vamos a comenzar a traer droga, vamos a hacer la red de microtráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en ese espacio viene otra persona y hay otro grupo, entonces comienzan estas luchas. ¿Cómo lo detenemos? Tenemos que proteger bien las fronteras. Entonces tenemos que aumentar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas para que hoy que están en el SNAI y que están apoyando al SNAI y al Arcón y a otros medios, no se deje abandonada la línea de frontera, que es por donde todo entra. Hay que mejorar todo el sistema de tecnología para controlar las fronteras que nos permita saber cómo está pasando las drogas y las armas. Porque las armas no se producen en el Ecuador. La mayoría de muertos son muertes violentas por armas de fuego. ¿Cómo llegan eso? Entonces, si ponemos tecnología, mejoramos el pie de fuerza, fortalecemos y bloqueamos, sellamos las fronteras, podríamos decir eso, también tenemos que mejorar la inteligencia para estar en acción. Yo digo ahora que ya el señor Fito fue extraditado, el sistema de inteligencia debe haberse alertado. ¿Qué va a pasar? Y como acabo de hacer, no soy el dueño de la verdad, solamente doy mi criterio. ¿Qué hipótesis podrían pasar en Manabí, que es de donde hay las masacres y en la provincia de Santa Elena? El señor está saliendo, este grupo va a hacer esto, este grupo va a hacer este otro, y actuar sobre eso. Pero fundamentalmente hay que unir a todo el sistema con una cabeza que pueda coordinar, que pueda ver si el plan está funcionando, si los objetivos están funcionando, ¿cierto? ¿Cómo llegar a que los organismos de apoyo, tú hablabas que se va a hablar hoy día de la ley de lavado de activos, eso ha pasado 18 meses de un gobierno, debería haber salido hace mucho tiempo porque estamos en excepción, estamos en emergencia. Y saber que iba a pasar esto. También, si nosotros pues suceden las masacres y vamos a mandar 2.500 hombres a Manabí, que es lo que se conoce por los medios de comunicación, ya les anticipamos a los delincuentes, oiga, vamos a reforzar. Yo, delincuente, ¿qué hago? A ver, como no es que yo soy una persona que necesito hoy día pasar droga para sobrevivir, no, ya tengo recursos. Entonces nos congelamos, nos camuflamos, o en su defecto digo, bueno, si es que va a haber presión, ¿qué tiempo pasará? 1 mes, 2 meses, cojamos las cosas y trasladémonos a otra provincia y a otro, porque el negocio y la presión de los carteles sigue, porque la droga tiene que seguir fluyendo. Entonces, sí hay cómo prevenirlo si nos organizamos, si tenemos un norte, si tenemos una política clara. Porque General Bravo, como bien lo dices, reaccionamos. General Bravo, le propongo una pequeña pausa. Vamos a entrar a una cadena de pocos minutos y luego continuamos hablando. Me interesaría muchísimo con usted profundizar sobre su experiencia en la frontera. Básicamente usted fue jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿no es cierto? Más o menos cuando estaba 2010, servicio activo, ya hablaremos de ello. Y también el tema de los puertos. Volvemos un minuto, por favor, no se vayan. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Queridos ecuatorianos, estamos iniciando una nueva etapa con el proceso de modernización estatal. Los ecuatorianos merecen un país en el que los servicios públicos estén para ellos, en cada paso. Un país en donde los trámites no se demoren eternidades. Un país en donde la respuesta estatal sea más ágil. Iniciamos el plan de eficiencia administrativa, atacando todos los problemas de raíz durante años. Gobiernos anteriores irresponsablemente agrandaron el tamaño del Estado y su trabajo se centró en generar más burocracia e ineficiencia. Hoy buscamos un Estado más dinámico y que esté al servicio de ustedes, las familias ecuatorianas. Desde la Secretaría de la Administración Pública y Gabinete del Gobierno, estoy liderando este proceso de transición entre las carteras de Estado que se fusionarán, para crear una sola institución que responda a los desafíos actuales, sin afectar funciones y responsabilidades. Esto no es una supresión, es una fusión estratégica, una transformación profunda que elimina duplicidades,
une capacidades y pone al Estado a funcionar como debe, al servicio de la gente. Quiero recalcar y garantizar que todos los servicios, atenciones y procesos ciudadanos siguen activos y sin interrupciones. Ningún proceso se verá afectado. En el viejo Ecuador, el Estado era sinónimo de lentitud, duplicidad y desorden. Hoy, bajo la directriz del presidente Daniel Noboa, estamos trabajando para tener un Estado moderno, más ágil y que responda a los ecuatorianos y que no se esconda detrás de trámites eternos e innecesarios. Les aseguro que tendremos instituciones eficientes, articuladas y trabajando juntas en la búsqueda de resultados rápidos y concretos. Esta es la exigencia que ustedes han solicitado por años y hoy este gobierno está cumpliendo. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7 de la mañana, 2 minutos 36 segundos. Bueno, la señora secretaria de la Administración estrena vocería, básicamente para explicar las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional respecto a la fusión de los ministerios, garantizar una eficiencia en la administración pública y de servicio a los ciudadanos. Esperemos que esto se pueda concretar en un país que a veces de tumbo en tumbo va haciendo varias reformas, porque no sabemos finalmente qué tipo de Estado queremos. Bueno, los ciudadanos queremos un Estado eficiente, que no nos haga sufrir. No queremos que el Estado nos dé la felicidad, queremos que no nos haga sufrir más allá de las condiciones de cada uno de nosotros, en nuestras casas, familias, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. El Estado debe coadyuvar, y esa es su responsabilidad, y hablo tanto del Estado local, del gobierno local, cuanto del gobierno nacional, debe coadyuvar a que tengamos una vida más plena, menos sufrida, hacia nuestros propios objetivos y los de la nación. Y uno de los temas fundamentales para este Estado es la seguridad. Volvemos con el general Wagner Bravo. Recordaba, general, gracias por esperarnos, que usted siendo mando militar en la frontera norte, cuando se armó la estrategia de mando conjunto, ¿no es cierto?, en la frontera norte, empezó quizá, o ya se conocía mucho sobre lo que estaba pasando en esa frontera desde Colombia al Ecuador. Y usted dice, hay que proteger las fronteras. De hecho, usted ha mencionado que hace falta personal, pie de fuerza, que se llama, gente ahí en el control, pero ese es un tema de lo que ya lo hablamos hace 15 años, general. 15 años. Y seguimos en las mismas. ¿Por qué este país no logra controlar sus fronteras efectivamente? Porque, permíteme hacer solamente una alusión a lo que acaba de decir la señora secretaria. Mi concepto muy claro es que todo lo que nos pasa y por qué las instituciones están así no es porque hay muchos, sino porque son corruptos. Son corruptos, o sea, la corrupción del crimen organizado, del crimen nacional, se ha enraizado tanto en las instituciones que no es porque no hay una institución que se llame A, B o C o esté fusionada, sino que simplemente viene la tajada, viene para las colas. Entonces no funciona simplemente y no hay agilidad porque no quiero yo que sea eso. Entonces no solamente hay que fusionarlas, hay que hacer una reingeniería, hay que saber por qué se pide este papel que está de más, porque ese papel posiblemente cuesta 10, 15, 20 dólares. Entonces, y corrupción no es solamente el contrato mal hecho como estamos viendo ahora. Corrupción es no hacer una buena fusión, no hacer una reingeniería, no fortalecer la institución, no poner personas con experticia, con la experiencia y la ciencia correspondiente para poderlos manejar. Hay que estar claros, Juan Carlos, de que el Consejo de Seguridad Pública del Estado declaró la lucha prioritaria contra la corrupción de todo el Estado. ¿Por qué no se le declaró una amenaza? Porque no sabemos a quién acusar de que son los corruptos. Pero si esas instituciones, como voy a poner el ejemplo del SNAI, sigue teniendo corrupción, no vamos a poder sacar a los militares de ahí, no podemos fortalecer las fronteras. Si todavía el Arcón sigue teniendo 600 personas y hay 300 puntos de minería ilegal que aproximadamente tienen por lo menos 100 mineros ilegales, no podemos controlar la minería ilegal. Entonces, ¿cómo le fortalecemos? Hay que invertir. Yo digo, si no invertimos, se me ocurre, $300 millones en el Halcón,
no vamos a perder 1.500 al año. Más 1.500 el siguiente año, hemos perdido 10.000 millones de dólares por no haber invertido 300. Entonces hay que tener una visión de que la corrupción, ahora que se está haciendo esta eficiencia, como dices tú, es la que está enraizada. ¿Cómo sacar todo esto? Pero general, ya nos están cobrando esto. Es decir, ya nos subieron 3 puntos al IVA, del 12 al 15%. ¿Ahora qué? ¿Necesitamos 3 puntos más? ¿Pagar 18% del IVA para que sigamos financiando esta guerra sin resultados? Efectivamente, recordemos qué pasó, y ojalá no suceda esto, con el impuesto que pagamos para el terremoto de Manabí y Esmeraldas, y que hay ahora toda unas personas detenidas y presas, porque debería haber una rendición de cuentas. Ese 3% fue para seguridad. Y este 3% entonces, que fueron 1.000 millones, 500 millones, no sé cuántos exactamente son, ¿dónde están? Entonces, ahí es donde viene la transparencia. La transparencia del Estado. A ver, señores, yo he recaudado tanto, esto me dieron a mí para seguridad, me apoyaron, porque el esfuerzo lo están haciendo los ecuatorianos para tener este mejor nivel de seguridad. Y me he gastado en esto, en este otro, y les voy a pedir un 3% más. Pongámosle el ejemplo, porque se falta esto. Entonces ahí amerita el plan. El plan no con la visión de la coyuntura de que ahorita reacciono, como lo dices tú, sino el plan de a futuro. Y este fortalecimiento del pie de fuerza, de las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas que estamos hablando, nos va a dar estos resultados en 2 años, en 4 años, en 5 años. Entonces no necesitamos saber cómo les van a atacar a los delincuentes, pero sí necesitamos saber a dónde vamos a llegar. Esa es la visión de un estadista. ¿Y qué es lo que tú decías, Juan? Cuando yo fui la primera vez comandante de la provincia del Carchi con el batallón que está en Tulcán, Mayor Galo Molina, y después comandante de la frontera norte, cerca del 60% del territorio nacional, porque conscientemente las Fuerzas Armadas, terminado el problema con el Perú y firmada la paz, hicimos el análisis de lo que estaba pasando y lo que le iba a pasar prospectivamente al Ecuador, y cambiamos nuestro centro de gravedad del sur al norte, porque Colombia seguía con la violencia, las FARC ya se habían declarado terroristas, narcoterrorismo, y teníamos que proteger a los ecuatorianos. Se aumentaron destacamentos, Tobar Donoso, Chical, Maldonado, en la provincia del Carchi y otros a lo largo de la línea de frontera, para proteger y sellar las fronteras. Contigo habíamos estado, tú recuerdas cuando nos visitaste, cerrando los pasos ilegales. Teníamos 34 pasos ilegales en la provincia del Carchi. Y estábamos como al gato y al ratón cerrando, porque la dinámica de la frontera es esa. La gente de ahí no le ve como contrabando, sino como comercio informal. Y de eso viven. Pero eso impide a los ecuatorianos. Ahí hablaba yo en algún momento de que todo vehículo con placas de Colombia que esté en Quito y no tenga un sello de haber pasado legalmente por el puente internacional, donde le ponen un sello igual como cuando se lo matricula, debe ser detenido, porque no pasó por un paso legal. Y eso entonces quiere decir que están violando la frontera ecuatoriana. Teníamos destacamentos con 50, 60 hombres. Hoy no sé cuántos tienen, pero si tenemos 7,000 hombres en el SNAI, tenemos apoyo al Arcón, entonces yo creo que se debe haber debilitado. Estamos en guerra, Juan Carlos. Yo recuerdo en el operativo que hicimos contra la minería ilegal. Después de eso, se hizo una reunión en el Palacio de Gobierno. Estuvieron 30 funcionarios con el presidente de la época del socialismo siglo XXI. Eso fue en el 2011, entiendo. 2011, en Esmeraldas. Si no estoy mal. En Esmeraldas. Estuvieron todos los poderes del Estado de la época, estuvo el defensor del pueblo, el Arcón, la justicia, todos. Y yo disculpen que me ponga en primera línea, a nombre del ejército y de las tropas que yo mandaba, denunciábamos lo que había pasado en el río Cachaví, en el río Santiago, porque da ganas de llorar. 50 kilómetros de destrucción de las márgenes de los ríos, que ya no es verde, ahora es todo amarillo. Entonces nos ofrecieron, no a mí, al gobierno, al pueblo ecuatoriano, 1.500 millones para remediar el daño ambiental. Todavía estamos esperando. Denunciábamos la tala de árboles y la destrucción que se hacía, y el Ministerio del Ambiente, ¿qué tiene que hacer? Todavía se sigue esperando. Se denunciaba de que el Arcón en la época eran 220 personas, inclusive se dijo, cámbienles a todos porque no sirven, pero no se ha fortalecido. Entonces, si no hay una visión de un estadista, de la prevención que estábamos hablando contigo, de lo que nos va a llegar a pasar, si las capacidades estratégicas no se mejoran, entonces hoy estamos pagando las consecuencias. Yo había dicho en algún rato que nos dejaron en la indefensión. Pero ¿qué hacer?
En este momento no podemos decir vengan 20,000 militares para formarles, pero para eso se formaron las reservas. Hoy las reservistas están entrando de a 3,000, de a 4,000, de a 5,000, ¿cierto? Tenemos que fortalecer la policía. ¿Por qué Fuerzas Armadas de una u otra forma apoyando, como ha sido, y gracias al pueblo ecuatoriano por su aprecio hacia las Fuerzas Armadas, están demostrando su profesionalismo con la captura del señor Fito? Pero si dejamos, y la misma policía algún rato dice, todo pasa por la frontera, entonces volvamos a las Fuerzas Armadas a la frontera, pero hay que mejorar las capacidades operativas de la policía. ¿Y quién cuida las cárceles, además? Sí. Si en este momento salen, Juan Carlos, la policía, las Fuerzas Armadas de la cárcel, en 18 meses se ha hecho una reingeniería, institución pública que no está al servicio de la sociedad, ¿para qué está? Y hay un alto nivel de corrupción. Ayer nomás me decían que en el sistema penitenciario una persona estuvo preso 2 años, ¿cierto? Ya con cumplida su condena, pero él estaba preso en la regional de Guayaquil y su carpeta de inicio, que había sido movido él, estaba en Machala. Y para traer la carpeta de Machala a Guayaquil, para que alguien analice, los jueces de derechos penitenciarios, algo así, no estoy bien el claro, en el momento se me fue, y puedan analizar, oye, el señor ya ha cumplido, hay que darle la libertad. Al señor le costaba $1,500 o $2,000. Y algún rato dijo, no tengo para pagarle a alguien que me esté trayendo mi carpeta. Y él seguía preso. Entonces, eso es corrupción. Si esto no se mejora el sistema, no se hace una reingeniería, porque ¿qué hay que aclarar aquí, Juan Carlos? El Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad y Adultos Infractores, que el nombre es ribombante, no está para tenerles presos. No está para que no se escapen. Está para rehabilitarles. Y rehabilitarles son los que ya tienen condena, que ya sabemos que son culpables, porque hay otros que están en proceso que no saben si son culpables o no, que están en la transitoria, como se llama en el sistema penitenciario. Pero le estamos rehabilitando. Gracias, muchísimas gracias, General Wagner Bravo. Tenemos que cortar porque respondemos a un horario, podríamos quedarnos mucho más tiempo conversando con usted. Será en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos, por sus importantes reflexiones y por el camino que nos traza en el sentido de que un país debe actuar en conjunto. Todas las entidades del Estado, no solo policía, no solo ejército, todas las entidades del Estado deben apuntalar esta lucha contra la violencia, el crimen y la inseguridad. Volvemos luego de un momento. Muchísimas gracias. Con un sistema de seguridad pública del Estado fuerte y con las ideas, los objetivos en donde todos nos comprometamos. Bueno, muchísimas gracias. Un buen día. Gracias, general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración Pública y Gabinete, se refirió al proceso de transición que realizan ministerios y secretarías para garantizar servicios públicos y atención ciudadana de calidad. Esto no es una supresión, es una fusión estratégica, una transformación profunda que elimina duplicidades, une capacidades y pone al Estado a funcionar como debe, al servicio de la gente. Ningún proceso se verá afectado. Estamos